Con Rafael Pepe Abreu siempre lo llamo para pasarle revista a la situación de la clase trabajadora en sentido general y por supuesto porque es la fuerza locomotora que mueve y crea la riqueza, aunque es la que menos participa de ella. Y por supuesto agradezco siempre a Pepe que saque estos tiempecitos para hablarnos a todo el país de cómo pues marcha la situación de los trabajadores. Pepe, ¿cómo anda todo? Encantado, Héctor, como siempre, participando en este programa que nos brinda los espacios, ¿verdad?, para nosotros expresar nuestras ideas como sector trabajador. ¿Cómo no? Justo como sector trabajador, uno dice que es lo que falta, porque justo en el discurso del pasado 27 de febrero, el presidente Medina dijo basta ya de salarios tan deprimidos e inclusive habló de situaciones de que había que haber una alianza en ese sentido, sector público, sector privado, porque no podía haber condiciones de vida de los trabajadores ganando salarios de miseria. Lo ha dicho varias veces, pero esta vez lo utilizó en el escenario de la Asamblea Nacional. Y uno dice, bueno, el gobierno no ha hecho aumento general, pero ha ido sectorialmente mejorando, guardias, a los miembros del ejército, de la Fuerza Armada viene a mediados de año, a la policía se le aplicó uno, con los médicos, con los maestros, ahora el procurador anunció un aumento de un 30% a todos los miembros del Ministerio Público, sobre todo a los fiscales. Más bien, de manera que aunque no lo ha hecho general, pues parece que está avanzando en esa dirección, que no es suficiente. Y me gustaría saber entonces en qué estamos en ese sentido, sobre todo en la parte del sector privado, cómo ha sido acogido este llamado y cuáles son los pasos que se han dado en esa dirección. Bueno, nosotros con el sector empresarial hemos querido hacer una especie de pacto salarial, hemos dicho nosotros, para que se indexe sencillamente el salario según el monto de inflación que el índice de precio al consumidor que pone todos los años en vigencia el Banco Central, pues se produzcan reajustes automáticos. El sector empresarial nunca ha querido, siempre ha dicho que no acepta eso porque si ocurriese lo que ocurrió en aquellos tiempos de Hipólito, ¿recuerda, verdad? Sí, sí, Esto, claro, la debacle. la debacle, entonces ellos tendrían que hacer un aumento brusco y eso quebraría las empresas, etcétera, etcétera. Y que por eso ellos no pueden aceptar la indexación. Bueno, entonces hemos hablado, bueno, si ustedes no aceptan la indexación, por lo menos hagamos un pacto que permita, por ejemplo, los aumentos sectoriales, como el presidente lo está haciendo, de rama, Héctor, porque si tú lo haces por rama, inclusive tú tienes la posibilidad de una rama que no ha ido muy bien en un momento determinado, tú decir, bueno, Y vamos a ser más aquí el moderados. aumento hay que ser conservador, ¿tú entiendes? Aquí el aumento hay que prolongarlo, en este caso hay que aumentar poco más, poco menos. Tú tienes unos rejuegos que te permiten inclusive mantener al trabajador esperanzado en que sus condiciones de vida van a mejorar. Dado que este es un país que todos reconocen, señor Héctor, el cuarto país en aumento de Producto Bruto Interno. Yo estaba mirando una estadística ahí, Argentina, Panamá, Perú. República Dominicana es el cuarto, en tener el más alto Producto Bruto Interno de toda América Latina. Entonces tú dices, bueno, si esto es así, esa riqueza, ¿verdad?, como dicen algunos teóricos, debía ser derramada hacia quienes, como tú dices, contribuyen a crearla. 36%, dice el BI, Banco Interamericano de Desarrollo, ha aumentado la productividad de los trabajadores dominicanos, lo que demuestra que una mano de obra, ¿verdad?, que está también dedicada, especializándose y demás. Sin embargo, nuestros empresarios tienen una actitud totalmente restrictiva. Mañana, por ejemplo, nosotros tenemos la convocatoria del Comité Nacional de Salarios. Estamos hablando de que en esa convocatoria hecha por el comité es sobre la base de una solicitud que habían hecho los empresarios en el sentido de que una propuesta que nosotros hicimos de que se aumenten los mínimos a un 30%, ellos necesitaban un espacio de tiempo para estudiarla. Eso es comprensible. Sí, claro. Pidieron un mes, el mes se le concedió y se cumple ahora. ¿Qué esperamos nosotros entonces?
que los empresarios no den vuelta, vayan con una propuesta o con una contrapropuesta que nos permita llegar a un acuerdo en un lazo de tiempo corto. Ese es el interés. ¿Cómo no? Tú hablabas del Banco Central y del informe, y vi ahora en el índice de precio al consumidor que la propia institución monetaria admite que de los últimos años el nivel de inflación ha sido el más alto, aunque se mantiene dentro de los estándares, pero se movió un poco hacia arriba. Eso se siente en los bolsillos de los trabajadores. Se siente por un asunto que, claro, el propio Banco Central, que hace maneja una estadística que son muy importantes, Claro. ha dicho, la línea de pobreza en la República Dominicana son 16,000 pesos, ha dicho. Es decir, para que una persona se mantenga sobre la línea de pobreza, por lo menos tiene que devengar 16,000 pesos. Ha dicho el Banco Central en los estudios a que ha sometido, ¿verdad?, lo que le llaman ellos pobreza monetaria. Entonces, cuando tú analizas los salarios nuestros, tú te encuentras con 12,800 pesos, el más alto, mínimo en el sector privado. 8,800, el de la media. El de la pequeña, 7,800. Guardianes privados, 8,500, no, 10,500. Y trabajo de campo, unos 274 pesos por jornada. Entonces, como se ve, ¿tú entiendes? Se analiza el sector turístico, zona franca, construcción, pasa lo mismo. Entonces, esos salarios así, entonces, establecen que el bolsillo de los trabajadores, por más que se quiera extender el peso, no alcanza para lo que es la canasta familiar promedio. El Banco Central aconseja y dice, mira, no podemos medir el tema salario mínimo en base a la canasta familiar promedio, porque cuando tú hablas de la canasta familiar promedio, tú metes todos los ingresos, ¿verdad? El de aquel que gana un salario alto con el de aquel que está en el quintil más bajo, tú ves. Sí, claro. Tú lo metes todo y promedia entre 5. Entonces ahí te da 28,000 pesos. Pero sí admite el Banco Central que cuando tú te refieres a los primeros 3 quintiles, es decir, el quintil 1, el 2 y el 3, esos salarios, los salarios que se devengan ahí, no dan para hacerle frente al tema de la canasta familiar. Y que esas personas quedan por debajo de ese índice de pobreza monetaria que ellos indican como suficiente. Porque hay que decirlo, Héctor, nuestros trabajadores en mayoría, un 78%, está por debajo de 15,000. ¿Qué quiere decir entonces? Que en el renglón de la pobreza monetaria, nuestros trabajadores, aunque tengan una nómina, son en realidad pobres. Bueno, es una situación y con esa propuesta que hizo el presidente de esa alianza público-privada, no se han dado ningún paso. Me imagino que ustedes como dolientes de los trabajadores serían un poco lo que deben estar impulsando, reclamando que esta cosa se lleve a cabo, porque lo podrían dejar entonces en discurso solamente y en buenas intenciones del jefe de Estado. Nosotros nos acercamos precisamente al presidente y a raíz de eso le dijimos que nos interesaría que se diera el paso. Él nos dijo que iba a encargar al ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, de que él hiciera una convocatoria entre los sectores, porque él entiende que debe hacerse una convocatoria entre los sectores empresarial, sindical, que es lo correcto, ¿verdad? Claro. Para hacer una discusión que vaya más allá de esa discusión cotidiana que nosotros hacemos en el Comité Nacional de Salarios, dado que el alcance que eso tiene es muy limitativo. Lo que el presidente plantea es un asunto que es mucho más estratégico, o sea, es una visión mucho más amplia. Sí. Entonces, ya nos comunicó precisamente el licenciado Fadul que sí, que él había recibido las instrucciones para acercarse al sector empresarial, reunirse con nosotros, entonces buscar un acercamiento con los sectores para ver qué posibilidad existe de llegar a un pacto, a un acuerdo. Ahí está ahora en Copa don Fermín Acosta, sí. Creo que le conoce bien, ¿verdad? No, amigo mío, hace bueno, mucho, amigo suyo. Entonces él estaba ahí, yo fui a la toma de posesión de él y fuimos, otro sindicalista también. Él ahí en su toma de posesión admitió que la República Dominicana hacía falta
un cambio, ¿verdad?, a nivel de lo que son las estructuras salariales y de distribución de la riqueza. Reconoció que había mucho privilegio, ¿verdad?, en manos de pocos, mucha concentración de la riqueza y de la economía. Entonces, uno espera, ¿verdad?, que si esos discursos se compadecen con los hechos, entonces todas estas cosas comiencen a mejorar, porque es una cosa esto que hay que entender. Mira, cuando tú le dices a un hombre, a una familia, mira, tú tienes 12.800 pesos, eso es el mínimo más alto, tú le dices eso, pero tú también le dices, mira, esto implica que tu nivel de consumo es tan limitado que tú solamente puedes con esto subsistir. Es decir, tú no puedes pretender nunca expandirte, crecer, más allá de comer, de mal comer, no de comer, sino de mal comer. Para subsistir. Porque muchísimos alimentos, inclusive, tú estás fuera de la posibilidad de consumirlo también. Tú tienes que limitarte a lo que es elemental. Entonces, tú crear y seguir profundizando esas desigualdades, ¿qué es lo que te va a crear? Un día te va a provocar un estallido, ¿entiendes lo que? Te va a provocar una confrontación, porque aquí mucha gente te hace marcha verde, aquello, que uno no critica eso, ¿verdad? Pero muchas veces marchan juntos, ¿me entiendes? Aquel que tiene, y cimarrones. sí, aquel que tiene un estándar de vida altísimo, tú ves, que lucha contra la corrupción, pero contra un tipo de corrupción, nada más. Y aquel que es un desarrapado, ¿entiendes lo que? Que no tiene absolutamente nada, que apenas consigue quizás para comer. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el objetivo de esa... ¿Cuál es el objetivo de esa lucha? O sea, ¿hacia dónde conduce? La gente tiene que aprender, en alguna forma, a identificar dónde están sus intereses, ¿verdad? Eso es así, no dejarse utilizar de conejillo no dejarse usar de conejillo de India, sino identificar cada quien los intereses, dónde están, ¿verdad? Los intereses de cada quien, dónde están. Claro. Porque no basta con tú decir que hay una corrupción de funcionarios. También es una corrupción contra el estado de pobreza generalizada de un pueblo, el hecho de que alguien concentre, ¿verdad?, el 55% de Producto Interno Bruto en un grupo, en una economía concentrada, y que ese reto de la población esté entonces fuera de esa riqueza, ¿verdad? Y ese grupo no llega al 10% de la población. O sea, ¿tú te das cuenta, Héctor? ¿Tú te das cuenta? Sí. Es el 10%. Sí. Es el 10%, sí, más o menos. El 8% por ahí, que concentra todo esto, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, si de verdad queremos equilibrar las cosas, vamos a ponerle orden a esto, ¿no entiendes lo que? Vamos a comenzar. Hay que ser transparente en todo. En todo, ¿tú entiendes lo que? Pero la gente que quiere una cosa sí, en otra no. Y no es que estemos justificando con esto a nadie que cometa una acción indebida, ¿entiendes? Claro. Pero estamos diciendo que tenemos que aprender, ¿verdad? Es lo que yo planteo siempre, a identificar nuestros intereses. Eso es así. Dónde está cada uno, dónde está el otro. No, porque hay gente que aprovechan ciertas circunstancias para hacerse los simpáticos y ellos cometiendo muchas diabluras en contra de sus empleados. Pero eso sí, Héctor, si tú le tocas a uno de sus intereses, mira, hasta ahí que llega, ¿entiendes? Hasta ahí llega. De ese es un tema que te voy a pedir que me den un permiso porque tengo que cumplir ahí con unos compromisos y regreso con esta entrevista con el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu. Pasamos y regresamos con la parte complementaria de la entrevista.